Buenos días, buenas tardes, algo mejor, alguno, buenas noches. Soy Elizabeth Salazar, Sanzana de Chile. En esta oportunidad estoy acompañándoles con un gran saludo desde la Comisión de Unidad Cristiana eh, de la Fraternidad Pentecostal, que de alguna manera siempre se está haciendo presente en procesos tan importantes como este. Soy profesora también de la Comunidad Teológica Evangélica de Chile, una institución que trabaja también en alianza con varias otras instituciones, entre esas la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, aquí en Chile. Así es que mi camino ecuménico ha sido un camino de varios años y como pentecostal hablo desde la experiencia también y por eso me siento muy a gusto de poder compartir algunas de las experiencias que hemos ganado en el camino, en el encuentro eh, de todos y todas las que servimos al Señor. Me has pedido en esta oportunidad que sea parte de lo que ha sido este proyecto que se titula La experiencia de Pentecostés como camino a la unidad de los cristianos. Y el título no es otra cosa que nuestra postura, nuestra confesión de fe, al entender que el envío que Dios nos hace, lo hace colocándonos su bendición, su gracia, a través del bautismo del Espíritu. Sé que hay teólogos, biblistas y diferentes personas haciendo este curso, así que quiero pedirles disculpas, he estado un poquito afectada de la garganta. Aquí en Chile estamos en invierno, por lo que se hace más difícil mantenernos bien con estos cambios de temperatura. Pero sin duda han tenido ya una experiencia linda de haber visto varios de los que han compartido la experiencia desde la Sagrada Escritura y ahora nos corresponde más sobre la teología. La teología nos da la posibilidad de reflexionar aquello que hemos recibido. Quiero compartirles pantalla, lo vamos a hacer entendiendo que estamos con el deseo de aprender y no podemos agotar todo el tema en pocos minutos, pero por eso mismo el curso como tal tiene una bibliografía donde ustedes pueden tener un poco más de, yo diría, insumos, pero también la base con la que podemos plantear el tema. Unidad y divisiones en el interior de la iglesia a lo largo de la historia. En realidad, tendríamos que empezar a pensar que hay como tarea principal identificar las convergencias teológicas que promueven este diálogo y por eso, como tenemos este objetivo, vamos a proponernos identificar las crisis, las resiliencias en la iglesia o en el cristianismo. Hago esta aclaración de iglesia y cristianismo porque tendemos a hablar de iglesia y hablamos desde nuestra iglesia de forma particular, ¿cierto?
Sin embargo, en nuestros países que tienen un alto índice de adhesión católica desde la colonia, cuando se habla de iglesia, se habla de iglesia católica, católica romana. Entonces, siempre intento colocar esta aclaración para que tengamos esa apertura de entender la iglesia desde lo que es la expresión diversa de la iglesia, para poder entender que estamos justamente frente a una realidad diferente. Quiero, dicho eso, quiero contarles que hemos estado, eh, hemos estado en muchos de los casos, eh, y por eso dejo de compartirles para hacer esta aclaración, que en muchos de las experiencias que tenemos como cristianos, como cristianas, tendemos a hacernos cargo de decir, bueno, yo pido perdón a los hermanos protestantes por esto, y de hecho eh, el Papa actual lo ha hecho en reiteradas ocasiones, pero hay que saber por qué esas crisis se provocaron y no se supieron abordar en su dimensión correcta. Esto lo hemos hablado en muchísimas ocasiones, pero es bueno que para los hermanos que están incorporándose en un proceso de diálogo, lo tengan claro. No se trata de no asumir las crisis. No se trata de decir, ay, no nos acordemos de eso porque nos puede abrir la herida. No. Es necesario en muchos casos reconocer cuáles han sido nuestros pasos, y los pasos que han sido menos correctos o errados, y que por lo tanto debemos entender que hacen parte de una historia que no podemos negar. Muy bien, entonces sigamos. En esta primera clase vamos a trabajar el subtema unidad y divisiones al interior de la iglesia o del cristianismo a lo largo de la historia, y vamos a identificar las crisis y las resiliencias de la iglesia cristiana. Esto lo vamos a hacer ahora, pero después en el futuro, en una segunda clase, vamos a trabajar justamente cómo la iglesia como cuerpo de Cristo ha acompañado esto. Entonces, empezamos. Cuando leemos la literatura de los años 60, en la que se hacía mucho énfasis en las dificultades de la unificación de la iglesia cristiana, recordemos que estábamos en época del Concilio Vaticano II, queda muy claro que estábamos frente al buen deseo de una unidad, pero alrededor de uno mismo, es decir, de la hegemonía. Entonces, este diplomado parte de una confesión de fe. Claro, la experiencia de Pentecostés como camino de unidad. Por lo que hay que identificar las crisis de la iglesia, entendiendo que en su mayoría han sido luchas de poder, egoísmo, inexperiencia también de vivir en comunión. Muchos de los que estamos aquí sabemos que cuando se inicia una relación, por ejemplo, marital, en muchos casos los matrimonios fracasan en los primeros años porque
no tienen la experiencia de vivir en pareja. Y por lo tanto, lo que los puede salvar es el amor que los une. Entonces, esa es una de las posibilidades de enfrentar este justamente tema. Si bien hubo otros momentos de diálogo, fue en Vaticano II que la Iglesia Católica de Occidente se vio enfrentada a un proyecto real de unidad. No obstante, desde hace muchos siglos que hemos sido sorprendidos por el actuar del Espíritu en medio de su Iglesia. Al revisar la historia, vemos que el Espíritu Santo se ha movido indistintamente en los grupos de cristianos de Oriente, de Occidente, y la Iglesia cristiana se ve enfrentada a los momentos avivalistas, que ha marcado un camino matizado, diverso y poderoso. Primero, vamos a revisar las grandes crisis de la Iglesia a través de los tiempos. En esto nos vamos a detener. La primera gran crisis de la Iglesia fue en Jerusalén. ¿Cómo fue superada? Es justamente los elementos fundamentales del hecho que nos tiene que iluminar el camino y que es la base de este curso. La Iglesia de Jerusalén era importante, pero no era la única que recibía el poder o que había recibido. También había sido una casa de las afueras, más allá de las fronteras, donde estaban los gentiles, donde no debía manifestarse el poder del Espíritu. O sea, no estaba en la lógica. Sin embargo, pasa inesperadamente. Si analizamos lo que pasa en ese primer momento de crisis del movimiento de Jesús, es clave para que nos dé las pautas a toda crisis. Primero, era territorio gentil, es decir, era terreno que la iglesia no estaba abiertamente presente, es terreno foráneo, es decir, el Espíritu de Dios, como silbo apacible, estruendoso, actúa también en territorio que no dominamos como iglesia. Segundo, en el actuar soberano de Dios, propio de su libertad y amor, estando Pedro en casa de ese gentil, acepta que debe entregar un mensaje de salvación. O sea, ya había una apertura. Digamos, la iglesia tenía esa apertura a entregar el mensaje. Pero es interrumpido, el discípulo es interrumpido, la palabra que él tenía, y da paso al bautismo del Espíritu. Es decir, Dios actúa con nosotros y también nos puede dejar en paralelo, porque Pedro hablaba y el Espíritu actuaba. Yo diría que el Espíritu, en este caso, es prácticamente quien hace algún tipo de boicot a Pedro, en el sentido de que él estaba muy entusiasmado por primera vez allí y el Espíritu lo sorprende. Entonces el Espíritu, en tercer lugar, nos hace ver que quedamos en segundo plano y toda la agenda nuestra queda trastocada, la agenda de Pedro, la agenda de la iglesia. En cuarto lugar, yo diría que el actuar va más allá de lo doctrinal, porque el discípulo y los acompañantes, que no eran 3, sino eran 6, es decir, el doble de lo que la ley demandaba y la costumbre, se tienen que alinear con lo que hace el Espíritu y deben bautizar en agua. Es decir, la iglesia viene a incorporar su actuar, su doctrina bien determinada, pero sobre aquello que el Espíritu ya había legitimado, como era el bautismo. Esto nos puede dar luces para
mirar qué ha pasado con la iglesia. Primero, el actuar de los padres de la iglesia en los diversos movimientos. Es decir, cada uno de los momentos de los padres de la iglesia. Por ejemplo, las cartas de Ignacio. Las cartas de Ignacio son cartas que envía justamente porque había un actuar que él no consideraba correcto de la iglesia. Su martirio lo consideraba que era parte de la vida y por lo tanto va escribiéndole. Lo mismo va a pasar con todos los padres. Es decir, tenemos aquí en cada uno de ellos ejemplo de cómo habían crisis, las enfrentaban tanto para fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Porque siempre hablamos de los apologistas, pero en realidad los apologistas hacia afuera de la iglesia también enfrentaron problemas hacia adentro. Entonces hay divergencia entre los cristianos. Conflicto como fue este que se dio en Jerusalén producto de la visita de Pedro. Es decir, si nos quedáramos con Hechos 2, sería fantástico. Diríamos, bueno, el espíritu es libre, actúe. Pero ¿qué pasó en Hechos 11? En Hechos 11 nos damos cuenta que ese actuar propio del espíritu causó problemas en Jerusalén. Son problemas hacia adentro de las comunidades cristianas, en este caso, la más emblemática. Estas divergencias internas muestran la pluralidad de expresiones religiosas y de liderazgo en las diferentes localidades y que son completamente esperadas en cualquier comunidad de fe. Por estas situaciones encontramos descalificaciones, exclusiones, porque los disidentes debían ser sacados del centro. Entonces, con esto se resaltan los criterios de legitimación y autoridad. La iglesia tenía la experiencia de Jesús el Cristo, el canon del Antiguo Testamento y las cartitas que estaban dando vueltas y que formó el canon bíblico y lo que era la autoridad apostólica. Esa era su autoridad, pero nos damos cuenta de que están en dificultad de enfrentar lo que está pasando. Por ejemplo, lo que pasó con movimientos inquietos al espíritu en los primeros siglos, los montanistas. Algunos se detienen en lo disruptivo que era el movimiento montanista. Se detienen al hecho de que Montano, Priscila, son personas que están de alguna manera yéndose en contra del movimiento como tal. Tenemos el caso de las personas que fueron involucradas con este grupo, como Tertuliano, que fue mal mirado, y que no nos debe detener a pensar qué era lo que movía a Priscila, Maximila, Montano, al mismo Tertuliano, que más tarde los conoce, para creer en la acción del espíritu. Incluso algunos hablan que serían como los primeros carismáticos de la iglesia, pero no es así. Jerusalén ya lo había sido y varias otras comunidades, los Gálatas, etc. Pero todos estos momentos de conflicto son momentos de divergencia, es decir, en las que había un actuar que la iglesia no conocía, no aceptaba o simplemente no estaba abierta a incluir.
En el caso del concilio de Nicea y los otros concilios, nos vamos a dar cuenta que es allí donde los cristianos, las cristianas, son convocados para poder establecer un lineamiento doctrinal que pueda determinar quiénes están o no están bajo el alero de la doctrina. Pero si vamos analizando uno tras uno de los concilios, nos vamos a dar cuenta que muchos de los concilios estaban enfrentando crisis y divergencia que simplemente eran luchas de poder y que podrían haberse superado si se hubiese aprovechado la crisis o la divergencia como peldaño para crecer, para establecer vínculos, para crear espacios de eh, trabajo comunitario. El problema es que la iglesia, siendo una iglesia perseguida, una iglesia que luchó por ser tolerada por el imperio, luego que en épocas de Constantino reciben el reconocimiento, más tarde todos los beneficios que se sumaron, terminó siendo intolerante y empezó a perseguir a todo aquel que considerara que no iba al lineamiento de tal o cual iglesia. No en su conjunto, porque eran quienes estaban allí. ¿Por qué menciono esto? Porque volvemos a comparar esto con lo que pasó en Jerusalén. En Jerusalén, quienes estaban allí no habían tenido la posibilidad de pensar cómo sería la doctrina, el mensaje del Evangelio a partir de lo que era el impulso del Espíritu concretamente en sus tiempos. No lo habían pensado porque Jesús conversaba con los que estaban allí en el camino, con aquellos que la ley les decía que no, era constantemente llamaba a incorporar a todos y todas. Pero ¿qué significa eso para la iglesia que estaba en sus primeros pasos? Bueno, Jerusalén les da la posibilidad. Si comparamos Jerusalén a lo que empezó a surgir desde el 325, el Concilio de Nicea, nos damos cuenta que no se ven estos pasos tan importantes que son la detención y ver cómo el espíritu trabaja en medio de la humanidad más allá de las fronteras de la iglesia. Entonces, toda la Edad Media la vamos a tener como una Edad Media que nos llama a justamente a considerar lo que la iglesia estaba haciendo como tal. Evangelizando, claro, la iglesia estaba evangelizando. Estaba bajo los privilegios que había obtenido después de Constantino, claro. Pero la iglesia no está ajena a los constantes movimientos heréticos de crisis, pero también movimientos de impulso misional. Los misioneros no se detuvieron a lo que la iglesia solamente establecía, sino siempre fueron más allá. No obstante esto, la iglesia nuevamente estaba frente a un camino en que el espíritu iba
más allá de lo que la Iglesia establecía. Recordemos de qué manera se empezaron los cristianos a ir no solamente en el centro del Oriente, sino que fueron creciendo hacia Occidente. Se fueron estableciendo otros movimientos que iban más allá de lo que establecía el centro de poder. Llegó un momento dado en que la Iglesia se vio con varios espacios de poder, de tal manera que surgió el gran cisma de Oriente a Occidente. ¿Cuándo fue este cisma? Este cisma se da el 54, pero este cisma venía de antes, desde antes, mucho antes. En todo esto tenemos la posibilidad de pensar en que no solamente Oriente y Occidente fue con su propio camino, sino que la Iglesia empezó paralelamente a lo que oficialmente se hacía, a crear vínculos con la acción del Espíritu que llevaron a tener experiencias especiales. Una de esas son las místicas, los místicos, que nos sorprende la forma en que muchos y muchas de ellas quedaron plasmadas en la historia y que, si bien es cierto, la Iglesia posteriormente las incorpora, pero justamente tenemos que hablar de un movimiento que no, como movimiento, no fue un movimiento de organizaciones que se pusieron de acuerdo, no, es el mover del espíritu. Es el mover del espíritu que lleva a que coincidentemente, y en realidad utilizo la palabra muy incorrecta de coincidentemente, porque cuando el Espíritu Santo actúa, no hay coincidencias, es el actuar del Espíritu. No es coincidencia que el cristiano, la cristiana, sea movido por el Espíritu. Entonces, los místicos, las místicas, irrumpen en la historia y quedan plasmadas en ella, pero no podemos dejar de mencionar que Agustín fue un contemplativo. Si nos damos cuenta la forma en que los escritos del mismo Ambrosio, que era tan crítico, tienen momentos de mucha devoción, y por lo tanto no podríamos decir que solo los místicos, las místicas, tienen esta experiencia especial con el Espíritu Santo, sino de que debemos ir mirando cómo el Espíritu fue actuando y solo que aquí se vio como un movimiento disruptivo, es decir, un movimiento que marcó un momento clave en las que se unían justamente los principios fundamentales que se dan en la casa de Pedro. Es decir, no es que no sean bautizados por agua, no es que asuman como parte de la iglesia, pero es el Espíritu quien inicia una relación directa con las personas y les hace entrar a la misión de Él, la misión de Dios, y que luego se hacen parte de la iglesia. Si vemos esto, nos vamos a dar cuenta que en el siglo XIII es concebido por determinados aspectos sociales e históricos como un siglo de renovación dentro de la Edad Media, que ya iniciaba este proceso desde el siglo XII, cuando florecieron nuevamente las ciudades y se reanudaba el comercio a mayor escala.
Estamos hablando justamente del periodo de las cruzadas y el nacimiento de las órdenes religiosas guerreras, y es el tiempo propiamente de los caballeros y de los trovadores. Si nosotros nos damos cuenta, algunas historias de estos caballeros y trovadores, muchos tienen una experiencia de esta, sí es una experiencia especial en la que son convocados a una tarea. Dentro del ámbito religioso florecen singulares movimientos religiosos místicos que tenían como fundamento volver a las raíces primitivas del cristianismo, volcándose exclusivamente al servicio y a la asistencia de los más necesitados y necesitadas. Para decirlo de otras palabras, en el siglo XIII había una valoración religiosa de la pobreza. Recordemos la influencia que tuvo Francisco de Asís con sus votos de pobreza y de asistencia a los enfermos. De este periodo nacen dos órdenes cristianas que tendrán un papel esencial en la historia, como los franciscanos y dominicos. Si nosotros vemos la historia de Francisco, el sufrimiento que ustedes logran percibir en el hecho de que su experiencia con Dios es una experiencia que la iglesia no entiende. Hay no pocas historias de místicos, y principalmente místicas en la iglesia cristiana, en la mirada interior, ¿ya? Por ejemplo, hay justamente con este título, el libro de Victoria Cirlot, no sé si más de alguien lo ha conocido, porque es un libro del 2008, que se reúne en historia de 8 mujeres místicas. Se los recomiendo, es simple de leer, y que se analizan los testimonios de su experiencia. Es muy interesante porque es un modelo a que debemos estar llamados. El mundo protestante incorporó estos testimonios que quedaron hasta nuestros días como claros ejemplos. Hildegard Bingen, por ejemplo, en Las Beguinas y otras. El gran resplandor místico. Entonces, todas estas experiencias de gente que no venía desde el poder, no era gente ilustrada, en el caso de Ángela, es analfabeta, conmueve porque nos lleva a entender justamente lo que sucedió en Jerusalén. Cómo utilizar estas experiencias disruptivas de crisis para entender el actuar de Dios más allá de nuestros patrones. Y aquí me detengo con los franciscanos y otros también, otros movimientos que han surgido. Pero el tema que tenemos hoy día en la sociedad es el tema ecológico, el de respeto no solamente al ser humano, sino a toda la creación. Él justamente fue llevado a percibir esta situación e incorporarla a su experiencia, porque así el espíritu se lo llevaba. Tenemos que pensar en qué pasó en las cruzadas. Era el objetivo recuperar las tierras santas, evangelizar los territorios. Pero había también una necesidad de convocarse hacia una misión renovada. Bueno, ¿qué se logró finalmente? Prácticamente intolerancia, pobreza, vamos a tener una ruptura muy grande, es decir, en vez de haber aprovechado esta situación positivamente, la iglesia simplemente perdió su sentido de ser. Sin embargo, el espíritu allí, en líneas chuecas, escribió derechamente, y tenemos muchas experiencias muy lindas
en medio eh, de estas verdaderas cruzadas bélicas. Bueno, tenemos todas las cruzadas y esas cruzadas que fueron, eh, siempre pienso así, unas son un fracaso, otras sin fruto, otra no pasó nada, el intento resultó, pero luego eh, no se consiguió, no fue reconquistada, etcétera. Es decir, las cruzadas no nos dejan más que sentirnos tremendamente afectados. En las cruzadas, nosotros tenemos que considerar esta como una manera de entender que no hay nunca una, eh, un aval de Dios en utilizar cualquier eh, fuerza bélica en contra de mi prójimo. Cuando uno analiza las cruzadas, queda muy claro para la Iglesia la experiencia. Es decir, si hubiese habido diálogo, si hubiese estado esto que hoy día tenemos, donde usted está escuchando, donde está escuchando a una pentecostal, donde usted pensó que nunca a lo mejor iba a estar con una hermana ecuménica, o más de alguno dirá, pero ella fue profesora del seminario Pío XII de San Pablo, no puede ser, del seminario católico. Bueno, esas son las cosas que se pueden realizar más allá de tomar las armas y crear luchas de poder que simplemente la historia nos ha mostrado que fueron un fracaso, un fracaso. El caso de los valdenses, con la linda acción que tuvo nuestro actual Papa, vuestro actual Papa, eh, los valdenses se entienden como eh, un movimiento muy especial porque se mantuvo en el tiempo hasta el día de hoy y fueron incorporados como parte de los protestantes, pero en realidad son los valdenses quienes adoptan la reforma protestante como parte de ellos, porque en realidad los valdenses caminan eh, en la dirección de lo que el Espíritu les llevó. Ellos entienden que cada fiel es depositario del Espíritu Santo. Y esto es muy lindo porque eso nos permite ver que la iglesia, que la conformamos todos, es la iglesia cristiana en general, es depositaria del Espíritu porque cada uno de nosotros, de nosotras, somos depositarios. Bueno, la protesta de Occidente o movimiento pre-reforma y post-reforma nos trajo muchos elementos que debemos considerar que podrían haber sido incorporados a la historia de la Iglesia sin necesidad de una crisis de separación. Así como Oriente y Occidente fue una crisis que podría haber sido subsanada si se hubiesen dejado los egos, si se hubiesen dejado las críticas personales, más allá de lo que era el estudio de la escritura, nos habríamos encontrado con una renovación de la iglesia y un consenso. Es interesante, pero Oriente y Occidente nos muestra esto y antes no he querido mencionar todas las pequeñas divisiones, porque es de no terminar, la iglesia nestoriana, en fin, pero estos grandes movimientos que han llevado a la ruptura parten con pequeños movimientos disruptivos, como es el caso de los husitas, Wycliffe. Son pequeñas acciones que podrían haber sido
yo diría, enfrentadas de otra manera. Bueno, y el mundo de protestante toma ese nombre justamente por la protesta que hace, y esa protesta es una protesta que lleva a la separación de Occidente. Esto llevó también que la Iglesia se tuviese que detener, la Iglesia de Occidente, la católica, y desde Roma empiezan a revisar su posición. Y tampoco es aprovechado este momento para una real unión, ni por los protestantes ni por el lado católico. Nuevamente estamos frente a una gran ceguera y sordera de no lograr ver la oportunidad que el Espíritu estaba dando. También pasa con los anabaptistas, la reforma radical. El movimiento de paz y no violencia es claro aquí, con lo que habían sido las experiencias de las cruzadas, que no se olvidaron, si no las olvidamos ahora, menos en ese tiempo, de cómo se actuó contra los valdenses, cómo se actuó contra los mismos pre-reformadores y reformadores. Entonces, imagínense ustedes hablar de paz, de vida consagrada y fidelidad, no al Estado, sino que a Dios, era una verdadera protesta. En realidad, ellos deberían haber tenido el nombre de protesta, porque ellos protestaron a todo el movimiento cristiano. Bueno, este movimiento también tiene esta misma característica, es decir, es como en la casa de Cornelio. Es como en la casa de Cornelio, solo que en vez de incorporar ya su experiencia, fueron simplemente expulsados y perseguidos. Entonces, en esto tenemos que seguir caminando con la Iglesia, y nos damos cuenta que aún con todos estos errores, la Iglesia siguió adelante con una devoción misionera de muchos grupos que siguieron la voz del Espíritu y siguieron en su labor a través de los tiempos. En medio de todo lo que fue el siglo XVII, XVIII. Pero por el lado protestante y por el lado de Oriente y católico, de Occidente, vemos cómo Dios fue levantando movimientos misioneros. Nos dimos cuenta cómo llegaron los movimientos aquí con todos los defectos habido y por haber, y llegaron a las nuevas tierras, y muchos de ellos con un verdadero afán de entregar la palabra de Dios, como fue Bartolomé de las Casas y tantos otros, y otras que llevaron la palabra. Por el lado protestante tenemos un avivamiento espiritual enorme con los pietismos diversos de Europa, donde había énfasis de la lectura, de la oración, del ayuno, pero principalmente de la caridad, producto de una vida de devoción. Los movimientos de santidad que son previos al mundo pentecostal, surgieron a mediados del siglo XIX entre la Iglesia protestante, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, y que nos llevan a ver cómo el Espíritu Santo siguió hablando a la vida interior de las personas y reclamando un cambio, y por eso incorporo aquí como un movimiento también, parte de este mover del Espíritu, el gran encuentro de 1910, en la que se realizó la Conferencia Misionera Mundial en Edimburgo.
es el punto de partida para mucho de lo que fue el Consejo Misionero Internacional, lo que fue posteriormente el Consejo Mundial de Iglesia. Pero es aquí donde vemos cómo la Iglesia era movida por el Espíritu para una unidad. El movimiento pentecostal surge en estos tiempos, en varios países del mundo. Algunos piensan que en Estados Unidos, no, en varios, la India, en Chile, en Brasil y más allá de Azusa, ¿ya? Entonces nos encontramos con un movimiento pentecostal fervoroso y la Iglesia también siente que debe incorporar también las diferentes voces y aparece en la Iglesia cristiana católica desde Roma el Vaticano II, que va a ser una verdadera agua fresca en momentos en que se necesitaba, más allá del mundo católico incluso. La renovación carismática es fruto justamente de este abrir espacio a la acción del Espíritu dentro del mundo cristiano. Es decir, si nosotros vemos el mundo protestante, ¿ya? No le da espacio al movimiento pentecostal. El movimiento pentecostal se abre espacio solo. Se abre espacio solo en medio de una crítica racial, en medio de lo que fue la incorporación de los niños, las mujeres y todo, pobres, campesinos, a la lectura de la Biblia, la oración, la devoción, etc. Lo mismo sucedió con Vaticano II, en que al abrir la iglesia, ahí aparece la renovación carismática como parte de esta experiencia del actuar del Espíritu. La iglesia de base se vio muy claramente el mover del Espíritu en la fe cristiana desde abajo, es decir, no desde la cúpula de Vaticano o de la cúpula de los diferentes concilios, no, lo que fue desde abajo. Incluso una vez escuchaba una conferencia en la que uno de los profesores hablaba justamente de que el Vaticano II, con todos las diferentes reuniones, fue justamente una agenda dada por el pueblo, una agenda colocada, la devoción a María, los movimientos que se dieron desde abajo. Lo mismo pasó en el mundo protestante, evangélico y pentecostal, es decir, hubo un despertar desde las bases. Así entonces las consecuencias fueron los concilios, las reformas y las rupturas. ¿Todas se escucharon? No. Como ya hemos mencionado, estos momentos de crisis podrían haber sido, y en algunos casos han sido, grandes momentos de cambio y oportunidades de renovación espiritual. Sin embargo, en su gran mayoría, con mucho dolor, dio lugar al conflicto, a la separación. ¿Podrían haberse evitado? Hoy día entendemos que a la luz de lo que sucedió en Jerusalén, sí podría haber sido. Principal consecuencia. Entonces tenemos los concilios, las iglesias de Oriente muy lejos de la Occidente, las iglesias protestantes y otras evangélicas, pentecostales libres, independientes. Iglesias católicas que no aceptan la autoridad papal, movimientos cristianos que no aceptan la institucionalidad. Es decir, frente a todas estas crisis del mover de Dios, ha causado muchas dificultades. ¿Cómo la iglesia ha enfrentado esto? Ahí nos damos cuenta nosotras de la resiliencia. Hay que considerar que si bien la iglesia en su diversidad ha manifestado avivamientos diversos a través de la historia, estos no han sido aceptados ampliamente, pero se han acomodado en espacios definidos de base y son claros ejemplos de la resiliencia de la iglesia. Si pensamos en los movimientos
valdense, las místicas, los diversos movimientos pentecostales a través de la historia, tenemos una sola palabra que acompaña. La iglesia ha resistido y se ha recreado. Es decir, hay una resiliencia enorme. Cuando las pastorales aquí en mi ciudad se cerraron, el movimiento católico bajó bastante, pero la gente creó otro espacio. Dentro de las capillas se hicieron club de ancianos, club de tercera edad se llaman, club de la pastoral obrera se cerró, pero se crearon espacios de oración, etcétera. O sea, se recrearon. Entonces, la resiliencia que la persona, movida por el espíritu, tiene es muy grande y debemos visibilizar, porque justamente es la intención de este curso. La iglesia debemos entender que ha tenido sus momentos de mucho dolor, las persecuciones, los abusos, los problemas de estafas reiteradas. Tenemos tantas vergüenzas, situaciones de pecado, porque la iglesia no está lejos de lo que es la sociedad. Es decir, no podemos pensar de que como iglesias cristianas no estamos exentas de lobos vestidos de oveja. Entonces, por lo tanto, tenemos siempre una lucha contra potestades y por lo tanto vamos a tener que asumir esto. Pero, sin embargo, tenemos justamente que la promesa dada por a Joel y que después se reafirma para la iglesia inicial, sobre mi siervo y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizará. Eso es lo que está sucediendo. Es decir, ¿qué significa la profecía? No significa otra cosa que denuncia y anuncio del mensaje. Acción, oración, devoción, ayuno, pero acción, acción, acción de unidad, acción de compañerismo. Entonces, reconociendo estos grandes cambios asumidos por la Iglesia en su diversidad, son todos en pro de la misión de Dios. Los grandes cambios que ha asumido la Iglesia cristiana como movimiento tanto de Oriente como Occidente, en este camino al andar, son producto de la inserción en contextos específicos, por las necesidades del ser humano que tienen las diferentes realidades. Pero debemos reconocer que muchos de los cambios son propios de la naturaleza de la misión de Dios, de la lógica de la iglesia, llamada a caminar junto a los necesitados y necesitadas. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Debemos entender que la iglesia en sus diversas líneas ha dado lugar a la formación de ministerios, de órdenes eclesiales, de movimientos de renovación, con diferentes énfasis que ayudan a cumplir el multifacético ministerio de predicación y de misericordia hasta el último rincón de la tierra. Bueno, los críticos de la misión tienen el presupuesto que la misión consistía únicamente en lo que le hacían los misioneros occidentales, principalmente para plantar iglesia e imponer costumbre. Sin embargo, la misión es de Dios y necesita competencia con otras, no hacer competencia con otras religiones. No es una competencia, no, es una acción de Dios y por lo tanto la tarea tiene un solo protagonista, que es el Espíritu, que nos acompaña por su gracia. Entonces, si nosotros pudiéramos hacer un mapa conceptual de los cismas de Oriente y el cisma de Occidente, nos vamos a dar cuenta que todo tiene causas de conflicto y consecuencias. Y siempre las consecuencias son
separación. Separación. Es decir, los conflictos debemos entenderlo como oportunidades que Dios nos da. El conflicto de Pablo con los discípulos dio para que Pablo creciera e incluso llegara a ser un apóstol adoptivo. El conflicto en Jerusalén llevó a que se incorporara la experiencia de Pedro. Entonces, por lo tanto, todas las divisiones que la Iglesia tiene, tanto de Oriente como Occidente, nos ha llevado solo a separaciones. Y esas separaciones no deberían ser otra cosa que nuevos énfasis, que nuevas posibilidades de manifestarnos en la diversidad de la obra de Dios. Aquí los pentecostales, por ejemplo, los diferentes, tenemos metodistas, tenemos anabaptistas, pero todos estamos bajo el mismo espíritu. Muy bien, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido a identificar las crisis y las resiliencias. Hemos aprendido a entender que tenemos que aprovechar las crisis como grandes oportunidades y la renovación de la iglesia no debe ser otra cosa que estar cada vez con oídos más atentos, con ojos más ungidos y con colirio para poder ver las grandes oportunidades que Dios nos da. Espero que podamos vernos la próxima clase y que puedan ustedes acompañar con otras lecturas, porque fueron muchos siglos y por lo tanto es solamente una mirada general y panorámica de lo que ha sido nuestro caminar. Un gran abrazo en Cristo y que el Espíritu de Dios siga con nosotros y con nosotras para siempre.